Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque fortalece nuestra vida, nos instruye, nos insta a poder ser y hacer tu voluntad. Y te rogamos, Padre, que nos guíes a través de este tiempo, que nos des una mente atenta y dispuesta a obedecerte. Señor, guíanos a través de tu palabra, háblanos a través de tu Santo Espíritu y ayúdanos a ser obedientes. Y en el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y bueno, este es uno de los pasajes predilectos de los testigos de Jehová para tratar de alguna forma de socavar la deidad de Cristo. Pero vamos a analizarlo de tal manera que podamos comprender de qué verdaderamente está hablando el pasaje. Y él es que dice el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible. Y de alguna forma estos testigos, falsos testigos de Jehová, dicen que Jesús es el reflejo, pero que no es Dios. Es como el parecido que tenemos nosotros de nuestros padres. Así Jesús se parece al Padre, pero que no es el Padre. Pero la palabra imagen, icon, que de alguna manera denota reflejo fiel o la estatua o de alguna forma el hecho de ser igual, y que el autor de Hebreos nos habla un poco más acerca de esta imagen y nos muestra cómo Él es Dios. En Filipenses capítulo 2 o capítulo 3, cuando dice que Él no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino se despojó, se vació de su gloria, ¿verdad? Para venir y morir en una cruz. Así que Él es la imagen del Dios invisible, muestra lo que también el Señor Jesucristo en Juan 4 dice, a Dios nadie le vio jamás, el Hijo, el unigénito, le ha dado a conocer. Es por eso cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y cuando uno lee en el Apocalipsis acerca del trono de Dios, ¿quién está sentado en el trono de Dios? El Cordero que fue inmolado, Cristo. ¿Se acuerdan cuando iba a ascender al cielo? Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder, lo cual indicaba que él había recuperado su deidad, esa que se había despojado, aunque nunca había dejado de ser Dios, porque Jesús, en la unión hipostática que nos muestra que él es 100% hombre, 100% Dios, y que nunca dejó de ser hombre y nunca dejó de ser Dios, aunque de alguna manera se autolimitó y se puso en autoridad hacia el Padre, de modo que él decía, lo que el Padre me dice que yo haga, eso hago, y se autolimitó hasta decir, solo el Padre sabe estas cosas, es decir, que solo el Padre puede decir acerca de los tiempos exactos, pero el Hijo no lo va a decir aunque lo sepa, porque recuerde, Jesucristo es Dios, y aunque la palabra Trinidad no aparece en la Escritura, como la palabra teología tampoco aparece en la Escritura, pero que de alguna manera estudiamos la teología
y estudiamos a la Trinidad que está implícita. Y hay un pasaje allí en 1 Corintios o en la 2 Corintios capítulo 13, en la segunda carta, cuando es la bendición pastoral, cuando Pablo dice el amor del Padre. ¿Se acuerdan? Vamos a verlo para que de alguna manera lo tengamos un poquito más claro. Ahí en el último versículo de la segunda carta a los Corintios dice, empieza con el Señor Jesucristo, de hecho, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Aquí están los tres. Está el Hijo, está el Padre y está el Espíritu Santo. De manera que nosotros hablamos de un Dios trino, un Dios que de alguna manera se manifiesta en tres personas y que de alguna manera es complicado explicar la Trinidad, pero que la vemos implícita en toda la Escritura. Cuando dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, está hablando en plural. Y ahí estaba Cristo en la creación. Y Juan 1:1 dice, en el principio, en el Evangelio, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y después habla de que por Él fueron creadas todas las cosas. Así que Él es la imagen del Dios invisible, es el que nos muestra a Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí hay otro problema, porque dice, ya ves, es el primero creado. Es lo que dicen los testigos de Jehová. El primogénito es el primero creado, o sea que fue el primero en ser creado. Ahora, aquí la palabra que de alguna manera define primogénito denota no el primero en ser creado, sino el heredero. Heredero. Esto es como, por ejemplo, ¿quién era el primogénito? ¿Esaú o Jacob? Sabemos que Jacob. Pero Esaú fue el primogénito, pero de alguna manera Jacob fue el heredero. Llegó a ser el primogénito, porque recibió ¿qué? La bendición del Padre. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Jesucristo, de alguna manera, es el heredero de todas las cosas. Por eso, cuando dice primogénito, no es el primero en ser creado, porque Cristo no fue creado, sino fue engendrado por el Espíritu Santo en un cuerpo terrenal, en un cuerpo físico, para poder morir en la cruz del Calvario. De otra manera no podía ser, porque de alguna forma, no en el tiempo de Pablo, pero sí posteriormente en el tiempo de Juan, en el año 100, empiezan a surgir diversas herejías que no tomaron fuerza sino hasta el año 300, y esto por un hombre llamado Arrio. Existe una filosofía llamada arrianismo, que dice que Jesucristo no vino en carne, sino vino en espíritu, ¿verdad? Y se metía en los cuerpos, ¿verdad? Y entonces se metió en el cuerpo de Jesús, de un Jesús que lo llevaron a la cruz, y cuando iba a morir se salió porque el espíritu no puede morir. O sea, son ideas que Satanás ha plantado en el corazón del hombre para que surja la tergiversación del verdadero evangelio. La palabra para primogénito, prototoikos, que de alguna manera denota el heredero de todas las cosas. Y después, ¿cómo es posible que fue el primero creado? Y después dice, ¿por
porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cómo? Creado primero para crear, si solo Dios tiene ese poder para crear. Porque en Génesis 1:1, cuando dice, en el principio, en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿qué dice? Estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Y va dando el proceso creativo de Dios, y aquí está diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí tenemos que entender en esta parte de potestades, de dominios, de principados, no confundirlo con los demonios, porque Dios no creó al diablo. Dios creó a los ángeles. ¿Se acuerda? Satanás, antes de ser un ser de maldad, era un ser de luz. Así que no está hablando de los demonios, sino de la organización que hay en el cielo, esa organización angelical, ¿verdad? Ustedes pueden leer que hay querubines, que hay serafines, que hay ángeles, y que de alguna manera denotan cierto, función en cuanto al reino de Dios. ¿Se acuerdan? El reino de los cielos. Verso 17. Y en quien Él, Cristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Y obviamente esto nos lleva, antes de todas las cosas, nos lleva a Génesis, cuando en el principio estaba todo desordenado y vacío. Nos lleva a ese principio. Y Él creó todas las cosas. Así que de alguna forma podemos decirle a los testigos de Jehová en qué errores garrafales, porque en lo que ellos hacen es de alguna manera crear herejía acerca de nuestro Señor Jesucristo y acerca del Espíritu Santo. Y recuerden que el pecado imperdonable es la blasfemia del Espíritu Santo. Y decir que Cristo es creado es blasfemar contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, los testigos de Jehová podrán saber muchas cosas de la Escritura, pero no son salvos. Recuerden, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. También otra de las cosas que debemos saber es que la palabra Jehová es una añadidura en los tiempos modernos, porque los judíos no pronunciaban el nombre de Dios. Tenían escrito el tetragramatón, que eran las consonantes del nombre de Dios. Y si se pudieran mencionar, ¿verdad?, tendrían que mencionarlas como Yahvé, no como Jehová. Pero de alguna forma, usted léalo, búsquelo, en el Nuevo Testamento, la palabra Jehová ni una sola vez aparece. Porque la palabra es Kurios, Señor, o Teos, Dios, o Abba, cuando se refiere al Padre Celestial. Así que Jehová no aparece en el Nuevo Testamento. ¿Por qué ser testigos de Jehová? ¿Por qué no son testigos del Padre Celestial? Porque entonces tendrían que creer en Jesús. Ahora, un poco hablando de la historia de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová surgen en el año 1847. Su fundador, Charles Russell. Russell era cristiano, pero se desentendió del cristianismo. Sus padres eran presbiterianos, y él se desentiende del cristianismo y empieza a ver a los testigos, a los adventistas
del séptimo día. Adventistas de advenimiento. Los adventistas se atrevieron a decir que el Señor iba a venir en esos tiempos, en el año 1800. El Señor va a venir, y no vino. Y después, como no vino literal, no vino en carne, entonces los adventistas empezaron a decir que el Señor ya había venido, pero había venido de una manera espiritual. Y esto le cayó muy bien a Charles Russell, pero él entonces empieza a hacer un escrito, los escritos de Charles Russell, y él se atreve a decir en esos escritos que cualquiera que vuelva a la Biblia después de haber leído sus escritos, vuelve a la ignorancia. Hágame usted favor. La verdad es que es un hereje de primera, pero tiene más de 8 millones de seguidores en la actualidad. Los testigos de Jehová, que Charles Russell predicaba que había elegido solo a 144,000 testigos verdaderos de él. Porque como el Señor ya había venido, el Apocalipsis se iba a cumplir en ese tiempo y estaba de alguna manera esperando los 144,000. Cuando superan la marca de los 144,000, entonces dicen, son más. Es que 144,000 tienen unos privilegios más exactos. Esos son los verdaderos testigos que hacen la voluntad de Dios, y todos los demás van a ser salvos, pero de panzazo. Y entonces todos quieren ser verdaderos testigos. Es por eso que trabajan tanto, porque quieren de alguna manera ganarse esa preeminencia que solo le pertenece a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ve el verso 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y aquí pone en claro el apóstol Pablo, en la teología de la eclesiología, en la teología de la iglesia, Cristo es el jefe. No hay otro jefe. Recuerde que Él puso allí en Efesios capítulo 4, el verso 11, Él puso a los apóstoles, profetas, pastores, maestros, pero no para ser la cabeza de la iglesia, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que nosotros estamos aquí para edificar al cuerpo de Cristo. A veces, ¿verdad?, al pastor le dan una jerarquía que no le pertenece, ¿verdad? Es que es increíble, pero hay lugares donde uno va y casi le besan la mano a uno, ¿verdad? Y hasta le hablan de una manera como, pastor. Y uno dice, espérese tantito, soy hombre, soy un siervo, pero no hago magia. Ore por mí. Venga a mi casa y ore, porque acá hay unos chamucos que me persiguen. Y uno puede decir, pues ore usted, porque así como me oye a mí, le oye a usted. ¿Nos oye? Si no hubiera dicho el Señor, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre será dado. Pedid y recibiréis. Tocad y se os abrirá. ¿Y a quién lo dice? A los cristianos, y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar, porque hay iglesias donde enseñan que el pastor es el ungido y que tiene la doble porción del Espíritu Santo, y hasta habla de otra manera, ¿verdad?, para que los haga sentir el poder, ¿verdad?, de Dios. Cuando en realidad usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el poder y usted puede ser la persona que Dios quiere que usted sea en el momento que usted se decida a obedecer la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Así que usted y yo somos limpios por la palabra de nuestro Dios, no por la palabra de un hombre que dice, reciban el Espíritu Santo. Si ya lo recibió, cuando usted creyó, dice el apóstol Pablo en que es Efesios 1:13, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él,
fuisteis sellados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo? Es decir, el Espíritu Santo mora en el creyente. No va y viene. No es reciban. Si ustedes recibieron a Cristo, ustedes recibieron el Espíritu Santo. Y mora en ustedes. Y es el que nos redarguye, y es el que nos instruye, es el consolador, el cual enviaría precisamente para estar al lado nuestro, para ayudarnos en nuestras debilidades. Así que no dude que el Espíritu Santo está en usted, si usted verdaderamente creyó en Jesús. Así que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y de eso está hablando, de la preeminencia de Cristo. Ahora, acá vuelve a mencionar la palabra primogénito. El primero en resucitar. Cristo no fue el primero en resucitar. Si ustedes recuerdan, Elías resucitó y también Eliseo resucitó. ¿Sí recuerdan? Y entonces Cristo, el primero en resucitar, pero sin la ayuda de nadie, sino que Dios le levantó de los muertos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque Cristo tiene el poder, precisamente por la resurrección de entre los muertos, limpiarnos. ¿Quién perdona? ¿Quién limpia? Dice que en Apocalipsis 1:5 que Él es el primogénito de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó por su sangre de nuestros pecados. Así que, de alguna manera, Él es el primero porque Él resucitó y no lo resucitaron. Eso es lo que hace la diferencia para ser el primero entre los muertos, el primogénito entre los muertos. Por eso se le da para que Él tenga preeminencia, para Él ser el primero, para que Él pueda ser adorado, el único Dios verdadero, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la deidad. No dice parte de la deidad. Y aquí, ¿cómo poder pensar que Dios dio toda su deidad? Pues dejó de ser Dios. Por eso el Padre y yo uno somos, porque no, son indivisibles. No se pueden separar, aunque mencionamos al Padre y aunque mencionamos al Hijo y aunque mencionamos al Espíritu Santo, son un solo Dios en tres personas. ¿Difícil de digerir? Sí. ¿Difícil de explicar? Sí. ¿Difícil de entender? También. Pero no por eso quiere decir que Cristo es un Dios y el Padre es un Dios, porque entonces sí seríamos politeístas, que es lo que son los testigos de Jehová, aunque lo niegan, porque ellos dicen que Jesús es un Dios, pero hay un solo Dios. Jehová nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, amamos al Dios creador, y Cristo es el creador, el Espíritu es el creador y el Padre es el creador. ¿Y entonces quién es el creador? Los tres en uno, porque los tres son Dios. Verso 20, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y sigue diciendo el versículo, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Se acuerdan? Reconciliados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Romanos capítulo 5, el verso 1. Así que
de alguna forma Él nos reconcilió por medio de su sangre. Y sigue diciendo, verso 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y vea, aquí separa el apóstol Pablo el cuerpo. O sea, Él se encarnó para poder morir. Por eso dice, en su cuerpo de carne. Dios no murió. Murió la parte material física de nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerden que el Padre le dio la espalda al Hijo. Por eso surge la frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Así que, de alguna forma, aquí podemos ver cómo Él hizo esta gran obra. Por eso no es por obras, sino por la obra de Dios en la cruz del Calvario. Pero después dice, si en verdad permaneciereis fundados y firmes en la fe. Así que aquí es cuando entra la parábola de la semilla. El sembrador salió a sembrar y tiró la semilla. Y aquí hay semilla que germinó, ¿verdad? Pero germinó en las piedras, pero germinó en espinos, pero germinó, bueno, no germinó, ni siquiera germinó, en la que estaba en el camino vinieron las aves y se la comieron. Satanás arrebató la palabra del corazón de ellos. Y solo una parte germinó en buena tierra, y esos son los salvos, los que dieron fruto al 30, al 70 y al 100. Así que no toda la semilla da 100% fruto, pero da fruto. Así que como cristianos, una cosa para saber que estamos permaneciendo en Dios es que estamos creciendo, es que estamos dando fruto, es que estamos obrando, es que nuestro carácter está cambiando, es que estamos siendo las personas que Dios quiere que seamos y estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Por eso estamos permaneciendo, fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Sabe? Pablo era un siervo, un ministro, un administrador, alguien que simplemente hacía lo que tenía que hacer. Y nosotros lo que tenemos que hacer es eso, ser ministros de Dios, porque nosotros también, los creyentes, todos somos representantes de Dios, somos embajadores de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Otra vez os digo reconciliados. Así que esta es nuestra labor, llevar a otros a Cristo. Y sigue diciendo en el verso 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, o sea, la iglesia, que es la iglesia. Así que, de alguna manera, el apóstol Pablo está gozoso de padecer, de sufrir por Cristo. ¿Sabe? No es que fuera masoquista, sino que de alguna manera cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, el demonio, Satanás, no está a gusto y quiere de alguna manera desviarnos y empieza con que Dios os ha dicho, que va a estar con ustedes. Mira, te dejó, te abandonó, mira, estás en problemas, con que Dios te dijo que ibas a tener abundancia, con que Dios te dijo que ibas a tener salud, con que Dios te dijo que nunca te iba a dejar, que nunca te iba a desamparar, y mira cómo estás. ¿Sabe? Hasta el punto que la gente llegue a pensar, mejor estoy sin Cristo. Y entonces, como decían los cretenses, malas bestias, hagamos males para que nos vengan bienes. La gente piensa que si me porto bien me va mal, y si me porto mal me va bien. Eso es imposible.
Porque si fuese así, no estarían saturadas las cárceles de nuestro país. Gente que ha hecho el mal y le fue bien. No, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos para la carne, segaremos corrupción. Si sembramos para el espíritu, vamos a segar vida y paz. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, no nuestro tiempo, sino el tiempo de Dios, segaremos si no desmayamos. Verso 25, de la cual la iglesia fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Así que Dios nos pone en el lugar que tenemos que hacer. ¿Son todos ojos? ¿Son todos manos? ¿Son todos pies? ¿Son todos brazos? No. Todos formamos parte del cuerpo con diferentes funciones en la función que Dios te dio y en el don que Dios te dio. Por eso el apóstol dice, si tiene el don de administración, administre. Si tiene el don de hablar, hable. Si tiene el don del evangelio, predique. Si tiene el don de servicio, sirva. Si tiene el don de profecía, profetice. Aunque este don ya ninguno de ustedes lo tiene, porque ya la escritura y toda profecía está escrita. Por eso el apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura en la cual podemos confiar como antorcha que alumbra en la oscuridad. Ya toda la profecía, todo lo que se tiene que decir está en el Apocalipsis. Así que ya no hay más revelación. Por eso Apocalipsis quiere decir revelación. ¿Sí? Entonces, don de sanidad, tampoco. ¿Por qué? Porque fue en un tiempo como señal para que la gente pudiera creer que Jesús había resucitado y que el poder que obraba en los apóstoles era el mismo poder del Señor Jesucristo. Aunque Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue obrando, pero no de la manera que nosotros queremos, ni en el tiempo que nosotros queremos, sino cuando Él quiere y en el que Él quiere. ¿Sabe? Cuando el Señor Jesucristo fue al estanque, a ese estanque de Betsaida, fue con un hombre, pero había muchos hombres. Y a ese hombre sanó. Había muchos ciegos en Jerusalén, pero sanó al ciego Bartimeo. Había muchos leprosos, pero salvó a esos 10 leprosos de la enfermedad. Y de alguna manera no a todos sanó, tan así que cuando Pedro y los apóstoles están en el libro de los Hechos, sacaban a muchos enfermos. No todos fueron sanados, no todos fueron resucitados, pero solo a los que Dios quiso, porque Él es soberano, porque Él de alguna manera nos pone en el lugar, en el momento de la historia que necesitamos estar para su gloria, para su honra, y nosotros estamos precisamente para eso, para glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Esa es nuestra función. Verso 26, el misterio, la iglesia, que había estado oculto desde los siglos, edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo dentro de nosotros, es un milagro. Es algo que no podemos entender, cómo la deidad puede estar en nosotros. Tenemos el poder de Dios, tenemos el poder del Espíritu Santo, y nosotros podemos hacer la obra de Dios, porque para eso hemos sido creados, para hacer la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Que hablemos de su Hijo Jesucristo, de que este mundo es pasajero y que un día nos espera la patria celestial. Por eso dice el verso 28, a quien anunciamos, a Cristo y a Cristo resucitado, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría,
a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así que nuestra labor es esa, hablar de ese Cristo que nos salvó y que nos transforma y que está haciendo la obra en nuestra vida, esa obra de cambio, esa obra de perfeccionamiento hasta el día de Jesucristo, porque estamos siendo mejores personas, porque nuestro vocabulario no es el vocabulario del mundo, porque no seguimos la corriente de este mundo, sino seguimos la voluntad del Padre, seguimos lo que Dios dicta en su palabra. Por eso somos diferentes, por eso debemos ser diferentes. Si no, ¿de qué estamos hablando? Si no hay cambio, si no hay transformación, ¿de qué estamos hablando? Por eso, de alguna manera, tenemos que esforzarnos cada día. Por eso el Señor Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Verso 29, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y aquí esto es muy interesante porque dice, por lo cual también trabajo, lo cual indica que hay que esforzarse. Cada día hay que esforzarse. Cada día hay que refrenar nuestra lengua. Cada día hay que refrenar nuestro carácter. Cada día debemos esforzarnos para leer la Escritura. Cada día tenemos que esforzarnos para orar a nuestro Dios. Cada día tenemos que esforzarnos para memorizar la Escritura. Es un trabajo. Es algo que tenemos que hacer cada día. Por lo cual también trabajo. ¿Y qué dice? Luchando. ¿Según tus fuerzas? No. Luchando según la potencia de Él. Es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La cual, la fuerza de Dios, actúa poderosamente en mí, en nosotros. Y cuando dice el apóstol Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios obra en mí. Así que de alguna forma necesitamos fortalecernos en el poder de Dios, en el poder de su fuerza y hacerlo todos los días. Así como desayunamos y comemos y cenamos todos los días debemos, Señor, fortalece mi vida, ayúdame a hacer tu voluntad, guíame, transfórmame, ayúdame a ser la persona que quieres que seamos y crezcamos en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar para concluir, vamos a orar puestos en pie y vamos a terminar este tiempo. Bendito Padre Celestial, gracias porque tú tienes a tu Hijo como la preeminencia, porque tú y Jesús son uno y adoramos al Cordero. Señor, pedimos que nuestra vida pueda ser transformada para ser las personas que quieres que seamos, para darte la gloria y la honra en nuestra vida cada día. Que cada día, Señor, podamos tomar nuestra cruz y seguirte. Que cada día trabajemos para hacer tu obra, para hacer tu voluntad, para ser personas de bien, permaneciendo en ti como tú en nosotros. Bendice, Señor, a mis hermanos aquí presentes, que podamos ser obedientes a tu palabra y que pongamos manos a la obra sabiendo que vivimos tiempos peligrosos, que los tiempos se han acortado y que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Ayúdanos a hablar de que Jesús murió y resucitó para darnos vida y dárnosla en abundancia. Y en su nombre, en el nombre de Jesús,